Del lado del servidor, más aún, la seguridad del host, del sistema operativo, de la disponibilidad de los servicios y contra un resto de ataques que hay que curar el servidor. Y del lado del transporte de datos es la seguridad de la red, del intercambio de información, de mensajes. ¿Ya? Entonces, para resumir, ahí está todo. Y los tres componentes, cliente, servidor y transporte de datos, es donde hay que tener en cuenta la seguridad. Como se dan cuenta, no es fácil. Ya lograr seguridad sobre esos tres niveles es bastante complejo, pero al menos hay que hacer la tarea de intentar. Cuando hablan de seguridad, esos son los elementos que hay que tener en cuenta. Su aplicación debe tener unos buenos niveles de confidencialidad de los datos, integridad, autenticación, autorización, disponibilidad y privacidad. En su proyecto final, para el tercer corte, les coloqué como un elemento en su blog que me coloquen qué elementos de seguridad han tenido en cuenta para su aplicación. Pues pueden tomar esos que están allí. De pronto no al nivel que se requiere, ¿verdad? Pero sí algunos elementos de allí. ¿Ya? El hecho de tener la conciencia de que hay que trabajar sobre esos elementos ya es algo. Y el hecho de saber de que por más que traten de hacer una aplicación segura, jamás va a ser 100% segura, también es cierto. ¿Ya? Por ahora con la tecnología y como es, nada puede ser 100% seguro. Digamos, uno le entrega un producto al cliente y el cliente le dice, yo supongo que el producto que ustedes me entregan es seguro. Pero digamos, uno generalmente no incluye en un contrato que... ¿Qué tan seguro? Exactamente, porque pues seguridad puede ser una cosa muy pequeña, puede ser que uno le pague varios millones a un experto certificado para que haga unas pruebas. Sí, eso es cierto. Entonces, uno cómo puede... Depende del cliente. Es decir, hay clientes que de alguna forma conocen de estos temas y podrían, en la captura de requisitos no funcionales, colocar con un poco de exactitud a qué se refiere tanto seguro para él. ¿Ya? Habrán otros clientes que, por ejemplo, estudiaron administración de empresas. Un administrador de empresas no sabe mucho de estos temas, pero sabe que tiene que ser seguro. Entonces, le deja como el criterio al desarrollador para que lo haga. Entonces, en ese caso, es menester del desarrollador ilustrar un poco al cliente qué tanto es seguridad y hablarle un poco el panorama. De pronto, el panorama del desarrollador sobre seguridad es muy grande porque conoce más temas y el otro es algo supremamente pequeño. Puede ser que piense que es solamente, por ejemplo, ataque contra hackers, que es una parte, no todo. Entonces, yo pienso que tocaría hacer una buena captura de requisitos, ¿ya? Hacer unos buenos diálogos contra el cliente y ponerse de acuerdo. Porque esto sería como, pues que quede implícito, ¿no? No podríamos asegurar, bueno, me dijo muy seguro, pero ¿qué tanto requiere eso? ¿Ya? Ahora, si el cliente sabe, y sabemos que eso es una corporación seria, que su negocio depende de eso, por ejemplo, un banco, una tienda de e-commerce, sabemos que la seguridad tiene que ser un elemento bien importante. Entonces, posiblemente tengo que contratar dentro del equipo de desarrollo un grupo de expertos en seguridad y en testing. ¿Ya? En Uruguay hay un grupo que viene trabajando en testing hace años y ellos han creado la carrera de tester, así como hay ingeniero de sistemas, ingeniero informático, hay la carrera de testing, gente que se encarga solamente de hacer testing. ¿Ya? Y alguna vez cuando me lo contaron me pareció exagerado, ¿no? Dije, ¿cómo uno estudiar, no sé, 5 años para salir experto en testing? Pero en las charlas que ellos daban me di cuenta que sí. O sea, sí amerita ser toda una ciencia aparte los temas de aseguramiento de calidad, de testing, ¿ya? Porque son muchos elementos, toca conocer demasiado. De eso se trata. Por eso que, por ejemplo, en Colombia, cuando un banco decide sacar su portal web, a veces no encuentra gente en Colombia acá con la capacidad de hacer una aplicación segura, usable y de buen desempeño. Generalmente los consorcios grandes contratan con empresas de Asia, aquí son grupos especializados. El reto está allí. Porque muchas veces estos temas se los tratan desde la universidad, pero muy por encima, y no tanto por encima, sino como que no hay la conciencia. No hay la conciencia de cómo hacer una aplicación segura. ¿Listo? Bueno, entonces vamos analizando cada uno de ellos. Cuando hablamos de confidencialidad, que sea algo confidencial, ¿a qué se refiere? Entonces, en ese caso, miren el grafiquito, y con eso van a entender qué es confidencialidad. Cuando uno tiene un problema,
y acuda donde un amigo o una amiga, le dice, ve, te voy a contar ese problema, pero quiero que seas mi confidente, ¿ya? ¿Qué significa? Que esa persona no le vaya a andar contando a otra. Entonces miren la gráfica. Entonces ella pide sus resultados y el médico dice, ya están listos y se los publicó en la web. Entonces ahí no hay confidencialidad. Ella quería sus resultados. No sé, es algo personal de ella. Tiene alguna enfermedad y no tiene por qué otro enterarse, ¿cierto? Y el otro viola la confidencialidad. Entonces, ahí está la definición. Confidencialidad es la comunicación, tiene que ver con la comunicación. Siempre hay un emisor y un receptor. ¿Ya? Que el intercambio de datos entre el cliente y el proveedor no puede ser leídos por un tercero. Eso significa. Entonces, necesariamente para que en el intercambio de datos, nuevamente la gráfica entre cliente y servidor y el intercambio de datos, para lograr la confidencialidad se acuden a cosas como su ciframiento de información. Que los paquetes que viajan por la red, ¿sí?, vayan cifrados. Que si alguien utiliza algún programa como un sniffer, la información no viaje en texto plano para que no se pueda leer, sino que vaya cifrada. ¿Ya? Entonces, otra vez se acude a técnicas como redes virtuales privadas. O sea, el flujo de información por la red, ¿sí?, no está disponible a todo el mundo, sino que hay una red y allí solamente la pueden acceder ciertos equipos. Entonces eso ya se hace con control de hardware. ¿Sí? Creo que en la universidad hace poquito empezamos a utilizar redes privadas, porque antes, por ejemplo, la información de financiera, de la parte académica, circulaba por toda la universidad. ¿Sí? Pero luego dijeron, no, tenemos que hacer una red privada virtual donde la información, por ejemplo, administrativa, financiera, que eso nadie tiene que saberla, circule solamente por una parte de la red, no tiene que andar circulando por todo lado. Entonces, ese tipo de cosas aseguran de alguna forma la confidencialidad. Las redes privadas virtuales dependen y el ciframiento de datos, que son dos áreas enormes. Cuando hablamos de ciframiento de datos, ahí hay una materia con un componente matemático bastante elevado. Eso es el primero. El segundo, integridad. Que nadie sea capaz de modificar la información intercambiada. Va un poquito de la mano de la anterior. O sea, si la información por la web fluye y alguien la modifica de alguna forma, con alguna técnica especial, la información ya no va a ser íntegra. ¿Ya? Íntegra es que esa información no haya sido modificada por nadie. ¿Sí? O puede ser que alguien accedió, por ejemplo, a la base de datos y modificó la información sin autorización, como alguna vez, muchas veces pasa. ¿Sí? Alguna vez yo les traje un invitado aquí a este curso, vamos a ver si lo invitamos en esta ocasión. Y él trabaja en seguridad, fue discípulo de Ziller, de los primeros discípulos de Ziller, y él toda su vida ha trabajado en seguridad y vive de eso y gana de eso. Son de esas personas que todo el tiempo están en internet viendo los nuevos ataques y probando y haciendo cosas. Y él en vivo agarró una conexión a internet, se metió a la base de datos de donde se pagan los servicios de telefonía, ¿cómo se llama? Entel. ¿Ya? Y aprovechó una falla que tenía el sitio web, se entró hasta la base de datos y él era capaz de cambiar la información a cualquier persona. Por ejemplo, coger un usuario y bajar el estrato. Entonces la información dejaba de ser ¿qué? Íntegra. Un tercero la modificó. ¿Ya? Todo ese tipo de cosas pueden pasar. Otra, la autenticación. Todo sitio web debe tener un proceso de autenticación, lo que ustedes llaman loguearse. ¿Ya? Ha sido como un término en inglés que lo han españolizado, pero es autenticación el término exacto. El proceso de verificación de identidad de una persona. Queremos saber si esa persona es quien dice ser. ¿Cómo se lo logra? A través de un login, nombre de usuario y un password que debe ser de esa persona. De esa manera logramos la autenticación. Tras de eso, ¿qué hay? Pues su aplicación web tiene que asegurar, por ejemplo, de que el password cumpla algunos niveles de seguridad. ¿Ya? Generalmente las personas cuando están creando su password se le dice, ¿no? Por ejemplo, mínimo de cierta longitud. Entre más caracteres tenga, más seguro. Que tenga combinaciones de números, letras, caracteres especiales, ¿ya? Mayúsculas, minúsculas, todo eso ayuda. Entonces, en internet, si no sabían, ya existen bases de datos
de las contraseñas más típicas que las personas usan, inclusive por regiones. Entonces, si alguien hace un programa que empiece a probar, pueden romperle la contraseña. Por eso, cumpla las condiciones, combinaciones de mayúsculas, minúsculas y más larga, es más seguro, eso es bueno. ¿Ya? Eso es bueno. Una buena forma de tener un buen password es el siguiente. Un buen password debe cumplir con estos requisitos. Uno es que no se lo pueda leer. ¿Ya? No ponerle nombres de personas, ciudades, nada. Que no se lo pueda leer, sino que sean combinaciones de cosas. Y el segundo requisito es que sea fácil de acordarse. Que no haya que escribirlo, porque si no deja de ser seguro. ¿Ya? Entonces, una buena técnica, que alguna vez esto le aprendí a un conferencista en un congreso, para tener una buena clave, es construirla a partir de algo, porque si no tocaría memorizarlo. Entonces, él decía, partan, por ejemplo, de una frase de una canción que esté seguro que usted no se le olvida. ¿Ya? Por ejemplo, de una canción, la frase de una canción o el título de una canción. A ver, no importa el reto. Bueno, esta. Se me acaba de ocurrir. Entonces, digamos que esa es una frase de una canción que yo me la sé desde niño y yo sé que no se me va a olvidar, a menos pues que me den un golpe en la cabeza o un accidente. Pero bajo condiciones normales no se me va a olvidar. Entonces, a partir de ello puedo construir una contraseña segura. Por ejemplo, se me ocurre coger las 2 letras de cada palabra. ¿Ya? Entonces, voy construyendo mi password. P. Entonces, miren, aquí, eso ya no es algo que se lee. Digamos que ya tiene un buen nivel de seguridad. ¿Sí o no? Y no se me va a olvidar, porque sé que se deriva de una frase que es una canción. Y de ahí para allá ustedes pueden empezar a hacer ciertos cambios. Por ejemplo, podrían decir que no, reemplazan las vocales por dígitos, ¿ya? Entonces ya la van construyendo más segura. Y de pronto pueden decir que la primera letra en mayúscula, la otra en minúscula o alguna combinación rara. ¿Ya? Entonces, de aquí para abajo le van haciendo cambios y entre más elementos le metan es más segura. Lo importante es que no se les olvide.